Para comenzar, vamos a comenzar entonces con la exposición de la doctora Nelly Minchersky. La doctora Nelly Minchersky es abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, directora de la carrera de especialización interdisciplinaria en problemáticas sociales infanto-juveniles de la Facultad de Derecho de la UBA, fue corredactora del Código Civil y Comercial en 2015 y actualmente es integrante del Consejo Asesor Honorario del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Es integrante también del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Salud de la Nación. Adelante, Nelly. Para mí estar acá en un ámbito, porque cuando digo acá es porque ya siento que estamos comunicadas, por lo menos podemos vernos, podemos escucharnos, y estar en una cátedra de la Facultad de Derecho, que para todos los que estamos, creo es medio una de nuestras casas. Ahora, también voy a tomar en parte el tema que decía, que recién relató Marcela, ¿no? Marcela habló de discriminación, de lugares diferentes, y podemos decir que los derechos humanos de las mujeres, y en especial los derechos sexuales y reproductivos, que son los que pienso abordar en estos breves minutos, en realidad es una historia muy larga, una historia penosa, son historias de décadas, de centenares de años, con diferentes niveles de sufrimiento, de considerarse un sector enorme de la humanidad como discapacitadas, de sufrir ataques permanentes en su autoestima. Ahora, uno de los aspectos interesantes es ver cómo en distintas épocas esta discriminación, si bien existió siempre, algunos dicen que tiene miles de años, pero lo cierto es que tiene alternancias. Estaba leyendo hoy justamente que ya en el siglo XVI, en el siglo XVII se hablaba de los derechos, también como se hablaba de los no derechos. Pero de todas maneras hubo momentos, por ejemplo, en ciertos países como Inglaterra, en la época de Isabel, que es de esos siglos, en los cuales el hecho posiblemente de tener una reina mujer hizo que las diferencias no se consideraran tan fuertes. Y por ello es que llegamos, y muy bien lo dijo recién Marcela, en la Revolución Francesa nos creíamos que estábamos nosotros, después cientos de años incluidas. No, la Revolución Francesa nos excluyó. Pero al lado de Hélène de Jouy, a la que citó Marcela, aparecen otras mujeres en esa época también, como la inglesa Mary, nunca sé pronunciar bien el nombre, Waterstone, que defiende los derechos de la mujer. Pero ¿qué encontramos en todas esas discusiones ya? La discusión, y es notable ver documentos de esos cientos de años, en los cuales ya aparece esta historia, si somos naturalmente inferiores o somos una construcción social. Pero lo curioso es que lógicamente en esos siglos, e inclusive Mary Winterton, que con sus escritos fue una pionera realmente, en cierto modo también considera en el fondo que hay algo de la naturaleza y que esa diferencia tiene tanta importancia que, bueno, atenúa sus reclamos por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esta naturalización que llevó mucho tiempo tiene que ver enormemente con los derechos humanos de los cuales voy a hablar, que son los derechos sexuales y reproductivos. Porque en realidad esta diferencia, entre comillas, de la estructura, digamos, física de la biología que nos hace a nosotras reproductoras, fue uno de los grandes instrumentos en los cuales el patriarcado, a través de otros siglos y sobre todo en estas últimas 2 centurias, construye estos estereotipos que nos fijan y nos estructuran desde la Revolución Francesa, recordemos a Rousseau con el Emilio, en el lugar de reproductoras y los hombres de productores. No hay tiempo de profundizar esto,
Pero lo cierto que los derechos reproductivos, por eso hablo de un camino de sufrimiento y de negación de derechos. Y miren ustedes que eso nos ha creado y se ha naturalizado, para eso tendríamos que hablar de Bourdieu, de Foucault, del disciplinamiento dentro de un estereotipo fijo, como eso, nuestro destino es ser madre. Al mismo tiempo se glorifica la maternidad y al mismo tiempo en las mujeres que no aceptan ese mandato, que no pueden por distintos motivos, son las mujeres más humilladas, más victimizadas, y veamos cómo se llega a los extremos, que después vamos a ver si los podemos analizar más en profundidad, el tema del infanticidio, las mujeres que cometen infanticidio o hoy en día que están castigadas por lo que llamamos hoy en día eventos obstétricos, no solamente son castigadas por la ley y con fallos totalmente injustos y ajenos a derecho, sino que también son castigadas en las cárceles. Las mujeres son castigadas porque esta historia, por sus propias compañeras de prisión, porque este deber ser de la maternidad es algo que se ha incrustado tanto en la conciencia social que cualquier desviación, y eso por eso se ha llegado a los paradigmas de las mujeres que hemos tenido hijos. Sabemos el maltrato que se sufre en las maternidades, si uno tiene dolor y grita, en general durante décadas, y más las mujeres que llegan con una complicación o llegaban post-aborto hecha en condiciones insostenibles. Entonces, este camino de vejación, de indignidad, de puso por distintas creencias, distintos sectores de la sociedad, pero constituyendo todos brazos, el derecho, la educación, la falta de educación sexual integral, han constituido que las mujeres en crisis se han visto obligadas a caer o en el campo penal cuando, por ejemplo, quedan embarazadas y no quieren un embarazo deseado. Las mujeres violadas les da vergüenza decir que han sido violadas y sabemos muy bien durante décadas el maltrato y la desconfianza que ha sufrido la palabra de la mujer. Basta con ello ver la jurisprudencia de hasta hoy en algunos sectores, que por suerte está cambiando, pero la falta de confianza y de credibilidad en la palabra de la mujer. Y eso tiene que ver con esta historia que ha puesto en el camino de la ilegalidad, en el camino del obsceno, de lo que no se habla, nuestros derechos sexuales y reproductivos. En esta historia hoy contaba y hablaba de la CEDAW, Marcela, y para nosotros y los operadores de derecho, hay estos instrumentos maravillosos que son los tratados de derechos humanos, ha sido un instrumento valioso para trabajar, para sacar, para cambiar el paradigma. Y entonces, los derechos sexuales y reproductivos desde 1995 en la plataforma de Beijing se consideran derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el hecho más castigado por las mujeres? El aborto. O sea, el mandato de que de un hecho legítimo, como es tener relaciones sexuales, como dije antes, se produce un embarazo, ese embarazo viene a constituirse en un elemento que nos quita toda la capacidad formal que tenemos en las leyes, porque hasta hace unos pocos meses ese mandato de la ley nos ponía que de una situación totalmente legal, como es una relación sexual, frente a un hecho fortuito que puede tener distintos motivos, un embarazo me hacía cambiar mi destino, mi proyecto de vida, y inclusive, si no quería aceptar ese cambio, caer en el campo del delictual. Entonces, esta situación ha sido algo que ha pesado sobre todas las mujeres, cualquiera fuera su capa social, y sobre todo pesó terriblemente antes de la aparición de los anticonceptivos. Pero justamente por ese hecho quiero dejar picando una idea, es que hasta los años 60, que aparecen los anticonceptivos, las mujeres de cualquier clase social no tenían otra posibilidad,
o tener los hijos que el azar determinara, o usar preservativo, que era mal visto en realidad en general, se dependía exclusivamente, o sea, el hombre y la sociedad, el Estado, se había apropiado de nuestros cuerpos y de nuestros destinos. Entonces, esta situación no fue aceptada siempre por las mujeres, pero curiosamente, miren ustedes que ahora que estamos hablando todo de derechos humanos, que vamos a tomar distintos aspectos, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de cuidado que hablaba Marcelita, son los derechos que estamos hablando ahora y resolviéndolos en algunos países, no totalmente en todos, en el siglo XXI. Cuidados y derechos reproductivos. En cambio, los derechos políticos, el voto, los derechos civiles, fuimos consiguiéndolo en el siglo anterior e inclusive en algunos países, sí, a partir del siglo XX. Entonces, cabe preguntarse que esto nos muestra realmente qué enraizados están en la sociedad. Nos preguntábamos en nuestro país y nos preguntan muchas veces por qué hemos tenido derecho a matrimonio igualitario hace más de 10 años. Hoy hemos festejado hace pocos días un aniversario más de la ley de identidad. Entonces nos llama a la atención eso y nos llama la atención desde el punto de vista como los derechos sexuales y reproductivos, por más que las normas los constituyan derechos humanos, o eran los derechos menos respetados, e inclusive desde el punto de vista de la ley. ¿Y por qué es eso? Una antropóloga que me gusta mucho, Lacombe, dice que en realidad porque es un derecho lo que planteamos las mujeres con la despenalización y la legalización del aborto, es un derecho de exclusión, es un derecho no de inclusión dentro del orden social como son las otras dos leyes, es un derecho disruptivo. ¿Por qué? Porque estamos atacando la base, algo lo más basal del patriarcado, que es nuestra inferioridad, por decirlo con todas las palabras, nuestra concepción, una concepción del mundo en el cual los hombres son lo humano, ¿m? Y miren ustedes que todavía seguimos usando el lenguaje, ¿m? Como que todas las características de la humanidad son las características de los hombres. Y como preguntan algunas niñas ahora cuando uno habla de estos temas, dice, por eso se usa tanto la O. ¿Mm? Nunca nos, o sea, está mucho más inscrito en las costumbres sociales. Ahora, para Nelly, ir perdón, rápido, Nelly. porque tengo poco Sí, sí, tiempito, sí, podés ya redondear, sí. llego. Bueno, Gracias, la gracias. contracara de toda esta situación es, voy a tratar de decirlo en 5 o 6 minutos, la ley 27610. Yo llamo a todos a militar la ley 27610. ¿Por qué? Así como hemos sido dejadas, apresadas, sufrido prisión, sufrido maltrato, acusarnos violadas y no animándonos a decir que hemos sido violadas por esta historia que les he contado antes, embarazadas en una violación, no hemos podido también contar y terminamos siendo condenadas a prisión perpetua, como hay casos en nuestro país que todavía no son tan difundidos y tenemos que difundirlos. ¿Y por qué digo esto? Porque la estructura básica en la que se basa la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo son los tratados de derechos humanos, los tratados que están en el artículo 72, inciso 75, inciso 22, otros que por suerte celebremos que parece que va a aprobar las cámaras la constitucionalización, por así decirlo, de la Convención de Belén de Pará. Entonces, estos tratados, en especial todos, el Pacto de San José de Costa Rica, son la estructura básica que nosotros encontramos y que están definidos, desarrollados en el artículo 3 de la ley 27610. Y cuando hablamos de cómo
se desarrollan estos derechos humanos, cómo aparecen en una forma operativa, vemos que nos hablan, transforman y hoy asientan y dan las bases para que el derecho al aborto hoy es un derecho, no es un fantasma, no es un delito. El aborto es un derecho, está dentro de los derechos sexuales y reproductivos y tiene una importancia fundamental porque le da el carácter de progresividad, de no regresividad, y lo articula con todos los otros derechos, con los derechos sociales, culturales, económicos. Y esta ley así lo va expresando, porque toma todos estos aspectos y nos abre y nos, digamos, deja una estructura jurídica de apoyatura, desarrollando, por ejemplo, no voy a hablar de todo, habla primero que toda la dignidad, el trato digno, el trato cuidado, el trato de calidad, pero hay dos temas que me interesa destacar mucho. Uno es el derecho a la privacidad, ¿no? Otro es, y el derecho a la privacidad desarrolla algo importantísimo que tiene que ver con el secreto profesional y el problema de la confidencialidad. Ustedes saben que las mujeres han sido víctimas por la denuncia indebida que hicieron los médicos durante décadas, que llegaban con un problema de que no se sabía si era un aborto espontáneo o no, e inmediatamente aparecían engrilladas en los hospitales. Entonces, recordemos el caso Belén, el caso Magdalena, en los cuales todas son mujeres que fueron denunciadas sin inclusive, cuando llega Belén al hospital, se lo caratula como aborto espontáneo y termina engrillada. Ahora, esta cara, este destrato que hemos recibido las mujeres, también hubo necesidad de dictar un parto digno. Y otra cosa que quiero señalar, y que es muy buena en esta ley, que detalla, por ejemplo, que hay que articular todas estas normas con la ley de violencia y la ley del paciente. O sea, que ese combo, y con las leyes de infancia, con ese combo nosotros tenemos una ley realmente que nos dignifica. Les contaba antes que en privacidad, por ejemplo, entonces, dice directamente que el secreto profesional es el que se exige y prevalece sobre aquellas normas que están en muchos códigos procesales penales de distintas provincias que exigen que los médicos denuncien. Recordemos Natividad Frías, recordemos Valdivieso, tenemos una serie de problemas que acá, si bien la jurisprudencia de la Corte avanzó debidamente, acá tenemos ya una norma que nos dice basta de discusión, prevalece el derecho el derecho que tiene la mujer a que se proteja su intimidad, y entonces prevalece ese derecho sobre la obligación del médico de denunciar determinados delitos. Como ejemplo pongo todo el cuidado que habla sobre en los casos de denuncia, que ahora con el artículo 72 nuevo del Código Penal se han equivocado y dicen que hay que hacer la denuncia desde oficio, la acción en los casos de violación de menores o abuso de menores de 18 años, cosa que no toma en cuenta la capacidad progresiva, hace jugar y articula. Y eso lo vemos en muchos aspectos. Entonces, ahora enseguida termino. En realidad, si ustedes analizan el artículo 5, es una ley que, aparte de eso, también un derecho humano, derecho a la salud protegido por la gratuidad que se le exige a todas las instituciones privadas o públicas. Y otro elemento muy importante que tiene la ley es que se protege a las mujeres de cualquier injerencia ilegítima en la obtención. Ustedes saben que hay grupos antiderechos que todavía hoy en muchos países entorpecen estas situaciones. Y aparte de eso, nos habla de la ESI, nos habla del derecho a la educación, nos habla de la concientización y nos habla de
cómo hay que, este, el Estado también tiene la obligación de comunicar y contribuir al conocimiento de la ley y a la capacitación de los operadores de la salud. Entonces, y en la parte de derecho penal, para contraponer a aquellos que se oponen y tratan de influir con sus creencias y dilatan la realización del derecho al aborto, incluye una nueva figura penal que es a quienes obstaculicen la realización y el cumplimiento de esta operación. Y si bien todavía penaliza después de eh, a una mujer que se haya hecho el aborto fuera de las condiciones que fija la ley, bajó muchísimo la pena, lo que impide la prisión preventiva y le da la posibilidad. Quise hacer esto porque creo que esta ley es una ley que debemos militarla desde el punto de vista que tiene y pesa sobre muchas otras cosas. Las mujeres tenemos que saber que nuestros derechos sexuales no existen para que nos opriman, sino el derecho al goce, el derecho a poder interrumpir un embarazo no deseado, ya lo dijo Naciones Unidas que es tortura, y esto es lo único que nos va a permitir llegar a considerarnos todas ciudadanas. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Muy, muy valioso tu aporte. Muchas gracias.